La ortografía. Este es el inicio de un ciclo de clases que van a estar orientados con todo lo que se relaciona con la ortografía dentro de la asignatura Comprensión Lectora y Redacción de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos primero a definir lo que es la ortografía a partir del Manual de Ortografía de la Lengua Española de la Real Academia. Es la disciplina que describe los elementos del sistema de escritura de una lengua y sus reglas de uso. Es importante aquí que veamos, que tengamos en cuenta dos palabras claves: elementos, reglas de uso. Volvemos, hacemos énfasis en estas dos palabras claves: ortografía, elementos de la escritura, reglas de uso. Dentro de los elementos de la escritura vamos a ver lo relacionado con grafemas, o sea, las letras, y los signos ortográficos. Grafemas, o sea, las letras según su forma, mayúsculas y minúsculas, porque es importante que sepamos escribir cuando es mayúscula, mayúscula, y cuando es minúscula, minúscula. Y luego, dentro de los signos ortográficos, tenemos los signos ortográficos de puntuación, los signos ortográficos auxiliares y los signos ortográficos diacríticos. Ahí vemos en la lámina cuáles son esos signos ortográficos relacionados con la puntuación. El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de exclamación, de interrogación, el paréntesis, los corchetes y lo demás. Y los auxiliares, ahí tenemos el guión, el slash, el asterisco, la comilla sencilla, las llaves y los diacríticos. Fíjense que aparecen dos, que es la tilde como tal, que es lo que se llama el acento ortográfico, y la diéresis. En relación con las reglas de uso, vamos a ver lo que es la acentuación, la puntuación, el uso de la mayúscula y el uso de los grafemas. En relación a la acentuación, al uso de la tilde, vamos a ver reglas generales y reglas especiales. En relación a la puntuación, vamos a precisar los signos de puntuación y los signos auxiliares. Acentuación. La acentuación se refiere a las reglas que rigen el uso de la tilde, o sea, el acento ortográfico. Todas palabras tienen acento. Uno se llama prosódico, el que no se marca, donde recae la mayor fuerza de voz en una sílaba, y el otro se llama acento ortográfico, que cumple unas reglas. Vamos ahora a través de este esquema a ver acento prosódico y acento ortográfico. El prosódico, mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba respecto de las demás dentro de una palabra. Palabras, conocemos, de acuerdo a donde cae la mayor fuerza de voz, si recae en la última sílaba, la mayor fuerza de voz, su acento prosódico se llama agudo, es agudo. Si recae en la penúltima sílaba, su acento prosódico es grave. Si recae en la antepenúltima sílaba, aquí sí estamos hablando de un acento ortográfico, porque tanto las esdrújulas como las sobredrújulas siempre llevan tilde. Y el acento ortográfico, o sea, la tilde, la representación gráfica del acento prosódico, se coloca sobre la vocal de la sílaba acentuada según las reglas precisas. ¿Cuáles son esas reglas precisas? Reglas de acentuación, las generales y las especiales. Dentro de las especiales vamos a ver 4 aspectos: la tilde en hiato, la tilde diacrítica, los adverbios en mente y los extranjerismos. Reglas generales. Dentro de las reglas generales, o sea, lo que sucede por generalidad, tenemos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Dentro de las palabras agudas, ¿cuáles son las que llevan la tilde o el acento ortográfico? Las terminadas en N, en S o en vocal.
prisión, mediación, autobús, confrontar, declaré, eximí, acusó, tabú. ¿Cuáles son las palabras graves que llevan tilde o acento ortográfico? Las terminadas en consonante, excepto en N o en S. Cónsul, cárcel, quórum, fórum, mártir, líder, entre otras. Y siempre las palabras esdrújulas y sobre esdrújula llevan tilde si la palabra lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima y anterior a la antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. Como ejemplo tenemos víctima, cláusula, lícito, jurídico, código, cómplice. Todas las palabras del español, excepto las afectadas por las reglas especiales que las vamos a ver dentro de un rato, siguen estas normas. Casos dudosos siguen las reglas generales. Si una palabra está en mayúscula, se debe colocar tilde. Los latinismos se les debe colocar tilde o acento ortográfico. Latinismos son las palabras que aún se conservan en su forma de latín. Y evidentemente los verbos con pronombre enclítico, el pronombre que se le agrega al final del verbo. Sí, fíjense, mira es el verbo, me sería el enclítico, lo sería el enclítico. Míramelo, pruébalo, diríjase, declárese, archívese, escúlpese, probándolo. Otros casos dudosos, las palabras compuestas sin guión siguen las reglas generales. No llevan nunca la tilde del primer componente. Fíjense que ahí tenemos beneplácito, 17º, rioplatense, trágico cómico, 22, 23, traspié, vaivén, puntapié, para bien. Fíjense que son palabras que se componen con dos palabras que ambas podría llevar tilde o mayor fuerza de voz. Pero contrario pasa en las palabras compuestas con guión, porque en cada una de ellas conserva su acento. O sea, bien sea acento prosódico, bien sea acento ortográfico, teórico práctico, jurídico crítico, laboral penal, árabe y Vamos a hablar ahora del dictongo y el trictongo, que es otro tipo de acentuación que involucra a las vocales. Entonces tenemos, además también involucran a las vocales, pero estas involucran a las vocales en el sentido de que podemos conseguir dos o tres vocales juntas. Las otras involucran las consonantes con las vocales. Vamos primero a ver qué es un dictongo, qué es un trictongo. Los dictongos y trictongos siguen las reglas generales de acentuación. Eso no lo vamos a poner en duda. Eso se lo deben aprender, eso lo deben saber, manejar. Ahora bien, en los dictongos formados por una vocal fuerte, A, E, O, y otra débil, I, U, el acento cae siempre en la vocal fuerte. ¿Cuál es la vocal fuerte? A, E, O. ¿Cuál es la vocal débil? I, U. Denuncié, después, mediación, que son agudas. Huésped, alféizar, estiércol, que son graves. Cláusula, murciélago, que son esdrújulos. En los dictongos formados por dos vocales débiles, el acento cae en la última, constituís, 21, jesuítico, acuífero, lingüística, huía. En los trictongos, trictongos son tres vocales juntas. En los trictongos, la vocal siempre cae en la fuerte. Despreciéis, veríais, vendríais, besaríais. Vamos a ver ahora las reglas especiales. Ya teniendo claro, esto es cuestión de práctica, muchachos. O sea, es una manera de dar la teoría, pero usted lo tiene que practicar, ¿sí? En la práctica se aprende. En el blog SOS Redacción existe en donde está la pestaña de libros formativos,
en el Drive, está localizado un libro que se llama Mejore su castellano en 30 días y hay muchos ejercicios que usted puede realizar para practicar esto. Esto se aprende practicando, no se aprende con que usted se meta un puñal de teoría. Esto se aprende es practicando, practicando, practicando. Ok, nos volvemos a la clase. Reglas especiales. Tenemos la tilde en hiato, tilde diacrítica, adverbios en mente y extranjerismos. Vemos la primera, tilde en hiato. ¿Qué es un hiato? Una secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas distintas. Existen dos tipos de hiato. El primer tipo de hiato, los hiatos formados por dos vocales fuertes, A, E, O, respetan las reglas generales de acentuación. Coartar, coartar, coerción, albacea, acareo, aéreo, aorta. El segundo tipo de hiato, en los hiatos formados por una vocal fuerte A, E, O y una vocal débil tónica, la vocal débil tónica es la que tiene tilde o acento ortográfico, esta última lleva tilde. En una secuencia de una vocal fuerte y una débil, cuando el acento cae en la vocal débil, rompe el dictongo y forma un hiato. Ahí tenemos país, raíz, reír, ataúd, que son agudas. Garantía, aquí se rompe el dictongo y se forma el hiato. Personería, amnistía. En estos casos, la vocal débil siempre lleva tilde para indicar que el acento cae en la débil y no en la fuerte por defecto. Vamos con la segunda, que es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica funciona en los monosílabos, en los pronombres demostrativos, en los pronombres interrogativos exclamativos y en la palabra solo, aunque ya esa fue quitada por la Real Academia. Monosílabos, es importante, chicos, que tengan en cuenta esto. Los monosílabos, por regla general, no llevan tilde, ¿sí? Ningún monosílabo. ¿Cuáles son los que llevan tilde? Cuando dos monosílabos son iguales en forma, pero pertenecen a distintas clases de palabras, que ya lo veíamos en las semanas pasadas. Clase de palabra es función de la palabra, sustantivo, pronombre. Se usa la tilde diacrítica para distinguirlo. T de pronombre, te quiero, te amo. T de sustantivo, pásame, dame té, la bebida. C de pronombre, C del verbo saber o del verbo ser, lleva tilde. Tu, adjetivo posesivo, tu, pronombre. D, preposición. D del verbo dar, verbo. Mi, adjetivo posesivo. Mi, pronombre. El artículo determinante, el pronombre, más cuando funciona como conjunción, más cuando funciona como adverbio que suma, lleva tilde, sí cuando funciona como conjunción no lleva tilde, sí cuando funciona como adverbio sí lleva tilde, aun cuando sustituye o puede colocarse el adverbio todavía lleva tilde, pero si puede colocarse incluso no lleva tilde. Los demostrativos este, ese y aquel llevan tilde cuando funcionan como pronombres, o sea, cuando aparecen solos. La prueba penal es esta, es esa, es aquella. Me gustan estos, no aquellos. Pero no llevan tilde si funcionan como adjetivos seguidos de sustantivo. Este proceso no es en garantía de la demanda, los riesgos cubiertos por ese contrato, aquellas reglas a las que se subordinan las partes. Y el solo, antes, ahorita ya no importa. El término solo puede funcionar como adjetivo en soledad o como adverbio solamente. Este último puede llevar tilde solo opcionalmente. Solo si existe ambigüedad entre ambos, el adverbio debe llevar obligatoriamente declarará solo por la mañana, declarará solo por la mañana.
pero ya la Real Academia quitó esta normativa. Con respecto a los interrogativos y exclamativos, los pronombres que, quién, dónde, cuándo, cómo, cuánto y cuál llevan tilde en preguntas exclamativas directas, pero también llevan tilde en preguntas interrogativas o exclamativas indirectas. ¿Qué delito se cometió? ¿Cuándo y dónde sucedió el hecho? ¿Quién fue el autor? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué negligencia? Pero también lleva tilde cuando son exclamativas o interrogativas indirectas. No especifica qué delito cometió. Se ignora cuándo y dónde sucedió el hecho. Se desconoce quién fue el autor y cómo lo hizo. Me sorprende con qué negligencia se maneja este fiscal. Pero no llevan tilde cuando funcionan como pronombres relativos o conjunciones. El contrato que vincula a las partes, el lugar donde ocurrió el delito, dicha facultad corresponde a quienes actúan en posición de parte contraria. Y el interrogativo ¿por qué? Se distingue del conector causal ¿por qué? Y ambos del sustantivo ¿por qué? Razón, motivo. Entonces fíjense ustedes que tenemos el por qué separado con tilde, se distingue del conector causal. O sea, el primero pregunta, el segundo responde, ¿sí? Y el tercero, que va unido, es dar razón de lo que sucede. ¿Por qué estás enojado? Porque estoy molesto. No sé el porqué de su enojo. Adverbios en mente y extranjerismos. Tenemos los adverbios terminados en mente conservan la tilde del adjetivo del que derivan. Lícitamente, legítimamente, fácilmente, jurídicamente, legalmente, soberanamente, penalmente, judicialmente. Las que están en negrilla es el adjetivo del que deriva, ¿sí? Y algo que les quiero decir aquí, chicos, cuando se les pregunta qué tipo de palabra es lícitamente, usted que tiene que quitar el mente y tomar en cuenta solo lícita, el adjetivo para decir qué tipo de palabra es, si es esdrújula, grave o aguda. En el caso de lícitamente es una palabra esdrújula, en el caso de legítimamente es una palabra esdrújula, en el caso de fácilmente es una palabra grave, en el caso de jurídicamente es una palabra esdrújula. Extranjerismo. Los préstamos de lengua extranjeros ya incorporados al español siguen las reglas generales. Búnker, vermú, París, fútbol, suéter, corner. En cambio, los extranjerismos no incorporados al español conservan su forma original y se escriben en cursiva porque pertenecen a otro idioma. ¿Está claro, chicos? Bueno, la clase de hoy termina con esto. Nos encontraremos en una siguiente edición sobre ortografía.